historia comenzó en el Edén, ha seguido cultivando el Señor, a la familia dio un gran valor, es difícil de comprender, más valor que todo el oro le debemos dar, para así siempre seguir en su verdad, como una familia nos debemos esforzar y hacer de Cristo su voluntad. No importando los problemas, Cristo es el sostén. No hay que decaer, unidos en familia podemos vencer. Más valor que todo el oro le debemos dar, para así siempre seguir en su verdad, como una familia nos debemos esforzar y hacer de Cristo su voluntad. Al final todos unidos no seremos vencidos, el hogar se ha restaurado, limpio de su pecado. Pidamos al Señor misericordia, y así en el hogar habrá una dulce victoria. Una dulce victoria. Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? En esta tarde estamos agradecidos una vez más por el privilegio que Dios nos da de estar una vez más en este programa. El día de hoy estamos en los beneficios de asistir a la iglesia, este es el programa, y tendremos un tema especial el día de hoy. Antes de hacerlo, quiero invitar a mi hermano Armando para que él nos acompañe en una oración y que el Señor sea guiándonos en esta hora, que Él hable por nosotros, su palabra, y que Dios trate con cada uno, trabajando en nuestros corazones y también abriendo nuestros corazones para recibirla y que podamos aplicarla de igual manera. Así dejo a mi hermano Armando para que hagamos una oración y así damos inicio a este programa en esta tarde, hermano. Muchas gracias, mis hermanos. El programa que tenemos nosotros se llama El beneficio de asistir a la iglesia, pero uno de los temas de que vamos a estar hablando hoy es de el diseño de Dios o la familia y la familia. Pero para entrar en eso vamos a entrar en oración, hermanos, para que Dios obre y hable por nosotros, no nosotros salga de nosotros nuestras palabras. Padre nuestro, Señor, que estás en todos los cielos, venimos ante ti, Señor, primeramente pidiéndote perdón por todos nuestros pecados, Señor, y agradeciéndote por este hermoso día, por este hermoso servicio que tuvimos esta mañana, Señor. Te pedimos por los pastores y por todos los que predican tu palabra, que tú seas el que hable, no ellos, Señor, que sus palabras salgan de ti, que obren ellos, Señor, y que todo lo que hablemos en esta radio sea para edificar tu nombre, Señor, y también que llegue hasta alcancemos muchas almas donde quiera que anden. Te pedimos por las familias que están pasando problemas, Señor. Este programa que vamos a tener ahora va a ser de eso, Señor, para que ellos en lo que podamos ayudar, que tú hables por nosotros de nuevamente, te lo repito, y te damos gracias por este día. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te doy gracias por todo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano, por esa oración, que el Señor sea hablando en esta tarde y también de igual manera que podamos unos y otros ser bendecidos. Antes de entrar en el tema, ya mi hermano lo ha dado, el tema de esta tarde es el diseño de Dios
y un enfoque principal, el cual es la familia. Amén. Ese es el diseño de Dios que ha creado para nosotros y queremos aplicarlo a nuestras vidas y también compartir un poquito de lo que hoy en día ya se está viviendo, cómo se mira el diseño de Dios en esta sociedad y también a nosotros, ¿verdad? Cómo podemos hacer un cambio, una diferencia a la sociedad, no un cambio al cual nuestro Dios ha diseñado, sino nosotros regresar al diseño original y que nosotros nos paremos firmes para que podamos vivir de la manera como el Señor quiere y el cual ha sido su diseño original. Antes de iniciarlo y antes de dar la cita principal que vamos a tener, van a ser 2 citas, quiero dar algunos anuncios el día de hoy de parte de nuestra iglesia Bautista del Calvario, que se encuentra ubicada en 5728 Sur May Avenue, aquí en Oklahoma City. Estamos justamente en la 59 Sur y la May, así que si usted se encuentra en Oklahoma City y no tiene iglesia, visítenos, será de gran bendición para su vida y también para toda su familia. Así que en esta tarde quiero darles un ministerio de events que tenemos por si usted no tiene medio de transporte, se encuentra con su vehículo en reparación o simplemente quiere mandar a sus hijos a la iglesia, pero usted está entre semana ocupado, trabajando, no llega a tiempo para la iglesia. Nuestros servicios en nuestra iglesia los días domingos son escuela dominical a las 10 de la mañana y también enseguida por la mañana a las 11 nuestro servicio de predicación y adoración y por la tarde por igual también a las 5:30 de la tarde el mismo día domingo. Entre semana también tenemos nuestro servicio el día miércoles a las 7 p.m., así que los invitamos. Y en este ministerio que les estaba compartiendo, tenemos algunos hermanos a cargo en este ministerio, los cuales usted puede llamar a uno u otro. Si uno no le contesta, pues llama al otro. Así que vamos a compartirles números telefónicos. En este ministerio se encuentra nuestro hermano Rolando Chávez con el número telefónico 405-760-6015. También se encuentra nuestro hermano Andrés Ávila y su esposa la hermana Esmeralda al 405-652-2741. También se encuentra nuestro hermano Ángel Aguilar al 405-668-3545. Y también se encuentra nuestra hermana Teresa González al 405-501-8016. Esos son los números telefónicos de nuestros hermanos que están en este ministerio de las VENS. Eche mano a ese ministerio y que pueda usted y su familia, sus hijos poder llegar a la iglesia. Ellos les compartirán el transporte para la iglesia, pero también les darán el medio de transporte de regreso a sus hogares. Así que esos son los números telefónicos de este ministerio. Queremos también compartirle una aplicación en la cual usted nos puede escuchar, tal vez usted no está escuchando por la radio 93.9 FM. Queremos compartirle también para que nos escuche a través de la aplicación TuneIn. Ahí nos busca como Radio Calvario 93.9 FM. También, hermanos, nos puede escuchar por YouTube y por Facebook como Iglesia, déjeme le agarro el folleto. Y tenemos en el folleto, nos puede buscar por YouTube y por Facebook como Iglesia Bautista del Calvario de Oklahoma City. Ese es de nuestra iglesia y también nos puede escuchar en el portal de nuestra radio www.radiobautistacalvario.com. Y también el portal de nuestra iglesia es www.iglesiabautistaelcalvario.com. Esos son los medios en los cuales usted nos puede escuchar. En nuestro portal de nuestra iglesia hay muchas predicaciones, mensajes que han sido ya predicados y enseñados. Serán de gran bendición para su vida, así que le animamos para que vaya, nos visite y eche mano de ese material que será, como les vuelvo a repetir, de gran bendición para su vida. Así que en esta tarde, esos son todos los anuncios. También quiero compartirles de antemano, si usted tiene alguna pregunta, quiere platicar con nuestro pastor Santiago Merlo, su número telefónico es el 405-664-1323, 405-664-1323. Así que, hermanos, son todos los anuncios. Mi nombre es Rodolfo Trujillo y quiero dejar un lugar para mi hermano Sioni en este momento, que él también dé la bienvenida, y así entramos en el programa del tema de esta tarde, mis hermanos. Qué bueno acompañarlos, hermanos, qué privilegio. La verdad es que hoy hay un tema que a mí, la verdad, me tiene un tanto emocionado, porque sin lugar a duda es fascinante ver que ese diseño es un diseño que viene de Dios, y hoy vamos a hablar de la familia. Amén. ¿Cuántos de nosotros de repente hemos sido privilegiados con crecer en una buena familia, con principios, y lamentablemente por cómo están las cosas en el mundo hoy, pues muchos han sido privados de crecer en una familia?
pero eso no debe ser ningún obstáculo para que Dios use a aquellos que no han crecido en una familia para formar una familia sólida, con principios, con valores. Hoy en día pensamos, o la sociedad puede pensar, que de repente el origen de la familia fue la misma sociedad, pero en realidad sabemos que no es así. Así es. Sabemos realmente que el origen de la familia está en Dios y que fue un diseño de Dios y que Dios tiene un plan increíble para la familia. De hecho, una buena sociedad está sobre las bases de familias con principios, de familias con valores, familias que temen y que aman a Dios. Entonces, yo creo que este va a ser un tiempo sumamente bueno. No sé si me regalan un minuto nada más los oyentes y los hermanos para decirle al Señor, Señor, te pedimos, te imploramos, Padre, que nos guíes, que tú nos enseñes y que sea tu palabra, que sea la dirección que viene de ti, la que hoy podamos exponer acá. Danos la facilidad de poder hablar de ti, Señor, y de poder exponer aquello que tú tienes para cada una de las personas que nos van a escuchar. No sabemos quiénes son, pero tú sí sabes quiénes son, Señor. Amén, así es. Te pedimos tomes el control de esto, Señor, de este tiempo, y te lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Así es, mis hermanos, sí me gustaría compartir unos versículos que vamos a empezar. Uno de los principales va a ser en Salmo 127. Es uno de mis favoritos. La razón es porque fue el primer versículo que yo me aprendí cuando andaba yo en el mundo. Fue uno de mis primeros. Se llama: en vano trabaja el hombre si Dios no edifica. Pero ahorita lo vamos a explicar ya cómo va bíblicamente. A veces lo decimos así, pero nosotros en esta radio es única porque hablamos solamente lo que está basado en la Biblia. No, yo ahorita dije, como dije hace ratito, en vano trabaja el hombre si Dios no edifica, pero exactamente lo dice en la Biblia. Vamos a estar hablando en Salmo 127, también vamos a hablar qué tan importante es de que el hombre trate bien a la mujer para que se forme una buena familia, tenga buenos fundaciones, y va a estar en Efesios 5 del 23 al 33. También vamos a hablar de cómo la mujer debe de tratar al hombre y cómo deben guiar una familia para que sea fundada en Dios. Y va a estar esa en Primera de Pedro 3 del 1 al 12. También vamos a estar hablando un poquito de Mateo 19:56, donde dice de lo que Dios une, que el hombre no lo separe. Amén. Amén. Entonces, uno de los versos que es muy importante saberlos, ¿verdad? Pero la manera de que yo digo que es uno de mis primeros versículos, voy a hablar un poquito de mi testimonio. Yo antes trabajaba muchas horas, y un pastor que me invitó a mí, que me acercó a mí a Dios, él me invitaba, y yo todo el tiempo ponía de excusas: no puedo, tengo mucho trabajo, los únicos domingos que yo descanso es para ir a trabajar en mis casas, tenía negocio, tenía todo. Entonces todo el tiempo ponía excusas. Entonces, la última vez que yo pienso que el pastor, pues ya la última vez yo de tanto invitarme, ¿verdad? Iba pasando de aquí para al pueblo y tiene que pasar por la calle donde yo estaba trabajando, y me miró y se paró. Eran como las 10:30. Yo bien que me recuerdo. En ese tiempo me estaba tomando una cervecita, ¿verdad? Con la música a todo volumen. Él entró y me miró trabajando, y él me dijo esto: el hombre trabaja en vano si Dios no edifica. Usted está trabajando aquí y no sabe ni para quién. Acérquese a Dios para que Dios lo escuche sus oraciones. En ese momento yo estaba pasando por unos problemas matrimoniales. Entonces es donde ese versículo me entró en mi corazón. Fue el primer versículo que yo me aprendí, no bíblicamente, pero ahí les va. Dice, está en Salmo 127, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los hombres que la edifican. Entonces, hay veces que nosotros ponemos al trabajo antes que todo, antes que Dios, pero cuando Dios no está en el hogar, Dios no obra, Dios no escucha las peticiones, ¿verdad? Sabemos eso, que no está escrito ahí, que en la escrita está en Primera de Mateo, va a estar en Primera de Pedro, hermanos, que lo voy a leer ahorita. Está en el 7, hermanos, y por eso es tan bueno. Antes, cuando yo estaba en ese mundo, yo no trataba bien a la mujer, cuando es un privilegio, como dice el hermano Sioni, tratar a la mujer para tener una relación, una buena familia, porque es un don de Dios que Dios nos va, ¿verdad? Y en el versículo 7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando el honor a la mujer como vaso más frágil y como acoheredoras
de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos trabajando y ponemos el trabajo antes que Dios? Dios nos escucha. Por eso aquí mismo dice, pongamos a Dios antes y tratemos a nuestras esposas para que Dios obre en nuestras vidas y nuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. En esos momentos yo estaba pasando por unas cosas muy duras con mi esposa. Estábamos pasando por divorcio y fue cuando este versículo entró a mi vida, ¿verdad? Pero en estos momentos yo voy a dar un tiempo al hermano Sioni para que él explique un poquito de lo que queramos hablar también, un poquito más. En ese mismo tiempo que él está hablando, yo me voy preparando en los otros versículos. Amén. Hermano, y es que al escucharlo pensaba en esto. Hay muchas familias que van como un barco sin un norte, sin un rumbo, como que no llevan brújula. Y la verdad es que necesitamos la dirección de Dios Amén. en la familia. Ahora, me hacía unas preguntas recientemente, tal vez ustedes me ayudan un poco. Amén. ¿Qué desafíos enfrenta la familia hoy en día? De repente, el hermano decía alguna de las cosas. Uno de los desafíos es la desintegración familiar. Ajá. ¿Cuántas familias se están desintegrando por falta de principios? ¿Cuántas familias se están dañando? Y lamentablemente, cuando una familia se desintegra, es como cuando agarramos una hoja de papel y la hacemos lo más pequeña, la apretamos, una bola, y después la queremos estirar. Quedan un montón de huellas, quedan marcas que difícilmente se van a borrar. Entonces, esa desintegración familiar no daña solamente a las personas que están ahí, dañan a quienes están en el entorno. Hijos que se ven afectados por las decisiones que muchas veces como papás estamos tomando que no son las mejores. Decisiones que van a afectar el rumbo de sus vidas. Porque de repente, por la gracia de Dios, algunos dicen, no, yo no quiero ser como mi papá. Pero qué bendición es cuando un hijo dice, hey, yo quiero ser como mi papá. Dejar buenas Yo huellas. quiero que el día que me case tenga una esposa como mi mamá. Estoy hablando para aquellos que son solteros a la fecha, aquellos que son hijos que aún no se han casado y que en algún momento están viendo en el hogar el modelo de familia que Dios diseñó. Dios diseñó una familia con un propósito. Y ese propósito, cuando seguimos la dirección de Dios, es extraordinario. Si dejamos que Dios haga eso. Ahora, ¿qué otra cosa puede estar? ¿Qué desafío puede enfrentar la familia? Para que vayamos tocando poco a poco el tema. Uno de ellos también, la comunicación. Muy importante La comunicación dentro del hogar, cuán indispensable es. A veces los ajetreos, las presiones económicas, que es otro desafío que la familia enfrenta, impiden increíblemente la comunicación con los hijos, la comunicación con el cónyuge. De repente dejamos solo que el cónyuge, que el esposo haga una cosa, que la esposa haga otra, y nos olvidamos que somos un equipo. Amén. Dejamos de involucrar a quienes son nuestros hijos también en casa. Amén. Esos hijos que en algún momento, esos tiempos de ocio, los dedican de repente a estar enfrente a una pantalla, en redes sociales. Y cuán peligroso es. ¿Quiénes están influenciando a nuestros hijos? ¿Quiénes son las personas en el entorno? Si no somos nosotros, seguro, hermanos, va a ser la televisión, va a ser las redes sociales o amigos dentro de la escuela que lamentablemente a veces carecen de principios. A veces se encuentran con buenos muchachos, con buenas personas que los van a orientar bien. Pero qué mejor cosa sería que nuestros hijos sean personas de bien y que quieran realmente guiar e inculcar valores y principios en otros, que ellos sean luz en medio de un mundo que está lleno de oscuridad. Así es, mis hermanos, por eso es tan importante el hombre, como es la cabeza del hogar, también acercar a sus hijos o a la familia a Dios. Pero para llegar a eso tiene que ser un hombre que ame a Dios. Amén. Pero hay personas que no aman a Dios, por eso entran en problemas. Por eso aquí voy a leer el versículo que está en Efesios 5, del 23 al 32, donde dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el llamamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, como usted estaba hablando ahorita del papel, hermano, ni cosa semejante, sino que fuese santa sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este ministerio, mas yo digo esto, respeto de Cristo y de la iglesia, porque los demás de cada uno de vosotros ame también a sus mujeres como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Uno de los problemas que existe también en las parejas, hermano, que hay que muchas personas cuando tienen problemas van y se los cuentan a otras personas. Eso tiene que estar en familia. Por eso cuando en la familia cuando se casan es de casados, de dos nada más, una sola carne, lo mismo que está diciendo aquí. Por eso dejará el hombre y se unirá dejará a su padre y su madre y se unirá a su cónyuge en otros versículos, en otras versiones. Pero es tan importante de que las mujeres o los hombres, cuando estén pasando por algún problema, no vayan a divulgar los problemas para que ese problema no se haga más grande. Ese matrimonio tiene que ser unido y resolver el problema. Por eso es tan importante la comunicación. La comunicación es una de las bases tan importantes. También aquí estamos hablando de cómo el hombre tiene que tratar la mujer tiene que tratar al hombre. Ahora voy a hablar de cómo el hombre tiene que tratar a la mujer. Y ahí, hermano, bien interesante lo que mencionábamos hace un ratito atrás, que usted menciona cómo tratar el hombre a la mujer como vaso más frágil. Exactamente. Ahora, ¿qué sucede cuando no pasa eso? Cuando no ponemos límites, y esos límites están orientados dentro de la casa. Y yo creo que cuando, en este caso, cuando los cónyuges tienen ese plan, me voy a casar, están pensando con quién casarse, llega un momento donde cosas como estas se tienen que hablar y decir, hey, mira, cuidémonos de no levantarnos la voz. Y si te levanto la voz, decime, te estoy levantando la voz, me estás levantando la voz. Entonces, frenarnos. Yo recuerdo hace algunos años atrás, incluso con mis hijos, les decía, hey, si me escuchás que te estoy levantando la voz, me decís, papá está enojado. Y eso me servía a mí de recordatorio porque no soy infalible, ¿verdad? A veces es fácil de repente airarse por la situación y ese recordatorio a mí me decía, hey, estás actuando mal, no está bien. Porque ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? En la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Entonces, es por eso que el respeto, el no levantar el tono de voz, y si nos estamos airando un poco, si el tono de voz se está elevando, cuán sabio es venir y decir, dame un momento, espérame, déjame tomar agua, salí a caminar un ratito y deja que tu enojo pase. No sigas sobre esa misma línea porque seguro vas a ofender, vas a lastimar. Y una vez que uno suelta una palabra, es como cuando decimos algo acá, lo soltamos y no se fue. No puedo retrocederlo y borrar y poner un borrador. No puedo. Y puedo lastimar a mi familia también. Aquí tengo un versículo, hermano, que está hablando de lo que usted está hablando. No lo mencioné, pero está en Proverbios 15, del 17 a 17 y 18. Dice, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contienda, mas el que tarda en irarse apacigua la rencilla. Por eso es tan importante. Aquí no está diciendo que usted deje a su mujer en vez de estar ahí peleando. Lo que él quiere es que usted se reúna con su mujer y que no haya ese retiro, que coma mejor de lo mejor, que es el amor, no lo que está aquí diciendo, legumbres. A veces nosotros nos enojamos y preferimos salirnos afuera y andar en el odio que en vez de arreglar el problema. Por eso es tan importante no hablar áspero a las mujeres, ni del otro lado para acá tampoco. Y es que ahí en ese verso también está mencionando algo bien interesante, que nos preocupamos más. No, es que voy a trabajar, voy a trabajar, vengo tarde porque vengo a trabajar. Y es mejor comer legumbres que comer algo con amor y en familia, que estar pensando, voy a comerme esta carne asada, pero me la voy a comer yo aquí, mi esposa va a estar por el otro lado, o voy a estar discutiendo por algo. El valor más importante en esta familia no es el dinero. No. En la familia, el valor más importante es el amor que Dios pone en cada uno de nosotros. Y es interesante que ese amor
de hecho, podríamos pensar que surge en cada uno de nosotros. No surge en cada uno de nosotros. No sé si ustedes Amén. recuerdan esa parte. Nosotros podemos amar porque Dios nos amó primero. Amén. ¿Y cómo nos amó primero? Entregó a su Hijo por nosotros. Lo dio como sacrificio. Él nos mostró, como dice en Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es. Entonces, Dios nos muestra ese amor, transmitamos de ese amor, tratemos a otros como Dios nos trata. Dios no nos trata realmente como merecemos. Si Dios nos tratara como merecemos, hermanos, ya no estaríamos aquí. Correcto. Pero Dios en su amor vino y nos rescató. Así es, mi hermano. Así en Efesios yo hablé un poquito de cómo la mujer tiene que tratar al hombre. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo el hombre tiene que amar a la mujer y tratarla. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también lo que nos creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Es tan importante de una mujer que como esposa vista bien, actúe bien, que no hable malas palabras, que sea una señal de invitación para otras personas de cómo actuar, ¿verdad? Y luego el 2 dice, considerando vuestras conductas castas y respetuosas, vuestro atavio no sea externo de peinados ostentosos, perdón, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que de grandes estimas delante de Dios, porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de los cuales vosotras habéis venido y ser hijas, si hicieses el bien sin temer ninguna amenaza. Vuestros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Vamos a repetir el versículo. Dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Luego dice en el 8, dice, finalmente, sed de un mismo sentir, compasivo, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, que es una de las cosas muy importantes en el matrimonio. No es bueno, todo el tiempo vamos a tener como humanos malos momentos, pero es muy importante de no pagar mal por mal. Si la persona le dice una cosa mal, no le diga usted para otra cosa. Mejor cállese. La blanda respuesta aplaca la ira. La palabra áspera aumenta el furor. Sí. Ni maldición por maldición, sino por, al contrario, bendeciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Amén. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua. Volvemos otra vez a lo mismo, el respeto. Refrenemos. A veces el problema yo he visto en estos momentos, hermano, en los matrimonios que yo he estado también, y yo lo he visto en varios matrimonios, que cuando nos casamos con la mujer que amamos, terminamos con la novia que amamos tanto. Esa novia que no le encontramos ningún defecto, pero cuando te casas le empezamos o nos encuentran muchos defectos. Entonces es tan importante de nunca terminar con esa novia que nunca le encontró ningún defecto. Si usted se pone a pensar, hermanos, yo cuando tenía mis novias, no, hombre, todo lo que hicieran, hasta si se burlaban de mí, me causaba risa. No me molestaba. Pero ya cuando se casa uno y se burlan, ya es otra cosa. Entonces es muy importante de que como pareja nunca terminemos con esa novia. Y si terminó con esa novia, vuelve a hablar para novia. Y es que es importante considerar lo siguiente, que a veces suele pasarnos en la sociedad, y incluso cuando estábamos jóvenes, como lo comenta el hermano acá, que de repente esa novia de la escuela que nos emocionó, nos gustó por una apariencia física, por una carita bonita, de repente nos emociona. Pero ojo, que acabo de decir, nos emociona. No son emociones. El amor no es una emoción. El amor es una decisión. O sea, si lo vemos, el amor viene de Dios, y como viene de Dios es, ¿cómo nos ama Dios? Nos ama tal cual somos. O sea, Dios no me cambia para amarme.
me aman para cambiarme y mostrarme cosas extraordinarias y buenas. O sea, no estoy diciendo con esto es que hay que cambiar a nuestra esposa. No, ámela tal cual es. Exactamente. Ámela con sus defectos, ámela con sus virtudes. Ore y clame al Señor si hay áreas de carácter que necesita mejorar, que las cambie. Pero que es interesante es que cuando yo señalo con un dedo, hay otros tres más que me están señalando a mí. Entonces, ¿qué cosas yo necesito cambiar? Y Exactamente. primero que nada, debo de cambiar mi dependencia de Dios, porque todo comienza en Dios. Como mencionaba al inicio, un barco sin dirección encalla en cualquier lugar, Amén. pero un barco con la dirección divina lleva un puerto seguro y ese puerto es Cristo. Vamos todos en esa dirección. Un día vamos a dejar de estar aquí. ¿Y qué cuentas le vamos a dar al Señor cuando estemos delante de Él? ¿Voy a agachar mi cabeza avergonzado? ¿Voy a echarme a llorar? ¿O voy a esperar aquellas palabras que el Señor diga? Ven, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, ¿qué quiero? ¿Qué anhelo? O sea, ¿cuál es el puerto? De hecho, es agradable y pensar, quiero tener una familia bonita, pero ¿cuál es el sentir? Más que tener una familia bonita es, quiero honrar el nombre de Dios con lo Es que lo haga y principal. que Dios sea glorificado. Voy a proseguir con el versículo, hermano, y dice, y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busquen la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hay muchas parejas ahorita en estos momentos, hermano, que es una tristeza que están viviendo nomás juntos, no están casados ante los ojos de Dios. Una cosa es estar viviendo como esposos por el pecado o por la obra de Dios. Están muy confundidos en eso, hermano, porque tenemos que tener mucho cuidado. Lo que Dios une, que el hombre no lo separe. Ahora, hermano, ahí en ese punto que usted acaba de mencionar, es interesante reflexionar en esto y es, ¿por qué están unidos ellos? ¿Están buscando agradar a Dios? No, no están buscando agradar a Dios. Están buscando satisfacer sus propias necesidades físicas. Ujú. De repente, o sí, me agrada, la paso bien, pero ¿dónde estoy dejando a Dios en medio de todo esto? Y el origen de la familia, como mencionamos en el tema, es Dios. Amén. Entonces, si es Dios, voy a primero a quién a honrar. ¿Al cónyuge? ¿A mi pareja? No, debo de honrar a Dios. Y en la medida que yo estoy amando el honrar a Dios y queriendo hacer las cosas para Dios, todo va tomando forma. Hace algún rato atrás escuché una historia bien interesante, que se las comparto así rapidito. Estaba un rompecabezas enorme en una mesa, y como de 1000 piezas, y de repente había un niño como de 5 años, y salió el papá, dejó el rompecabezas ahí, y luego regresó el papá y vio que el niño había armado el rompecabezas de 1000 piezas súper rápido. Entonces, hey, ¿cómo lo hiciste? Le dice, es que en la parte de atrás está la figura de un hombre, dice. Y cuando armas la figura del hombre, el resto termina de armarse solo. Entonces, ¿qué significa? Que cuando decido honrar a Dios, el resto va a encajar poco a poco. Poco a poco. Buscad el reino de Dios y su justicia, Justicia. y lo demás Vendrá por viene añadido. Entonces, cuando buscamos que sea Dios el que sea glorificado y agradarlo a Él, todo cobra sentido. Sí, volviendo a lo mismo, para mí una de las personas, de eso de que estamos hablando de las personas que viven juntas, no viven casadas, muchas personas dicen, no, pues es que no me va bien, no me sale mal, es porque Dios no escucha sus oraciones. ¿Por qué? Porque estamos bajo pecado. Y no nomás, aunque estemos, hay unas personas que están juntas, pero tratando mal a su mujer o a su esposo, también Dios no escucha las oraciones. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo tratamos a nuestras parejas, cómo nos tratamos como parejas. Miren, ahorita tristemente hay muchos engaños en las parejas, muchos engaños, ya sea con hombres o con otras mujeres, pero como dice aquí, dice así, como dice, y dijo por esto el hombre, dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y todos serán una sola carne. Pero aquí en el 6 dice, así que no son más dos, sino solamente, por tanto, lo que Dios juntó, lo que separa, no, espérame, déjenme, me brincaron los ojos. El hombre. Que no lo separe el hombre, exactamente. Entonces estamos, cuando ponemos eso, hermano, primeramente a Dios, y él no va a dejar que nos separe, Él nos separe. Pero a veces, desafortunadamente, en esta vida, en estos momentos, hay muchos engaños, muchos hombres se van con otras mujeres y destruyen los matrimonios. Pero los invito, hermanos, que si algún día tiene el tiempo de leer la historia de Oseas.
Osea, Amén. Dios lo mandó a que se juntara con una mundana, una ramera. Y después ella le tuvieron hijos, pero ella decidió después regresar al mundo y Dios la castigó. Irse del hogar. Irse del hogar. Entonces Dios lo manda a Oseas otra vez que la vaya y la compre por unas moneditas y que la perdone. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios en el matrimonio? Hay que saber perdonar. Ya si el hombre causó un daño de esos, no se preocupe, Dios ya tiene vamos a dar cuentas cómo fuimos en nuestros matrimonios, también como la mujer, pero enséñase a perdonar. Yo pienso que es una de las heridas que es muy difíciles de curar, pero con Dios todo se puede. Amén. Cuando hay amor, Dios, como dice en la palabra, Está Dios. cuando está Dios, todo lo puede, todo lo perdona, todo es bueno, todo es bueno. Pero es muy importante. Esta cita se las invito, hermanos, a que la lean, la historia esa. Pero es tan importante que si están pasando por ese tipo de problemas, acérquese a Dios, pídale a Dios que le dé fuerzas para olvidar el pasado y seguir adelante. Porque Amén. nadie somos perfectos. Gracias, hermano. Ahorita que dijo usted sobre Oseas, es un ejemplo que Dios nos da del gran amor que Él nos tiene a nosotros. Y ese gran amor que Dios nos tiene a nosotros, nos pone a nosotros ahora que ese amor también nosotros tenemos que demostrar a nuestras esposas. Así es, mi hermano. Muchas veces estamos, o sea, uno que es esposo y tiene su esposa y pues tiene su hogar, sabe que hay momentos en los cuales se pone mucha fricción y uno tiene que tener cuidado en qué dice, qué habla, cómo actúa, cómo reacciona ante esa situación. Y Dios nos da un ejemplo, que amemos a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Dios, cuando le dijo a Oseas que fuera y tomara una mujer ramera que pues estaba con muchos hombres, ese es el ejemplo que Dios nos pone a nosotros para que nosotros reaccionemos qué hemos hecho nosotros, y aún así Dios nos ha amado. Así. Dios nos ha amado, nos ha tomado como su esposa a la iglesia. Aún sabiendo que hemos pecado, aún sabiendo que no merecemos su misericordia, así Él nos ha amado y aún volvemos a irnos, a alejarnos de Él. Él vuelve otra vez y aún, ¿verdad?, mandó a Jesucristo para perdonar nuestros pecados y ahora una vez más, ¿verdad?, darnos la reconciliación. Así nosotros tenemos que ser, ¿verdad?, con nuestras esposas. Es muy difícil muchas veces estar en esa situación de que te han lastimado, que te han ofendido, que te han gritado o que estás en un momento por un inconveniente, algún malentendido y simplemente puedes reaccionar mal y hacer daño, como también con tu lengua, como predicaba el pastor en estos días sobre la lengua. En un momento de irritación, en un momento de enojo, en un momento de desesperación, de no pensar y esperar, puedes hacer una gran destrucción, pero Dios por eso nos recalca el amor que Él ha tenido con nosotros, que nosotros tenemos que también tener ese amor sacrificial y tener cuidado, como decían nuestros hermanos, tratarlas como a vaso más frágil, porque por alguna razón Dios nos dijo que es un vaso más frágil y nosotros tenemos que cuidarlo, hermanos. Y yo me incluyo a que trabajemos juntos en ese amor que Dios nos ha dado para que nosotros también podamos mostrarlo a nuestras esposas y de igual manera con nuestros hijos, ver la manera en la que los estamos guiando, que las estamos instruyendo. Que el Señor nos ayude también para ser esos padres ejemplares, como decía mi hermano Sioni, que qué bonito es cuando tu hijo, en vez de que diga, yo no quiero ser como mi padre que hizo esto, hizo lo otro, yo no quiero estar en esa situación, pero qué bonito cuando él diga, yo quiero ser como mi papá, quiero tratar a la que sea mi esposa algún día, así como mi papá trata a mi mamá, así como la cuida, así como la protege, así como muchas veces haciendo sacrificio o esfuerzo, que él vea ese ejemplo que hay de padre y de madre, también que él diga, quiero encontrar una mujer que me trate así como mi madre trata a mi padre, así como lo respeta, así como lo atiende, así como lo ayuda en lo que puede, la ayuda idónea que Dios ha puesto, que ese sea el ejemplo que nosotros podamos dar. Y en su tiempo, hermanos, la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que el que cría hombre justo a aquel niño que está creciendo y que tú te pones a pensar y dirás, es muy pequeño, él no sabe lo que está pasando. Ellos saben lo que está pasando y ellos quieren ser como su papá, como su mamá. Y qué bueno que ellos vean el gran ejemplo, el diseño original que Dios ha creado, el cual, ¿verdad?, es la familia y nosotros cuidarla. Y como decía mi hermano también, el reto que tenemos, que enfrentamos el día de hoy, es de que ya para la sociedad, como decían ahora, el matrimonio, ya es que no importa si nos casamos, primero trata a ver si funciona y ya después decides. Que nosotros como cristianos y que nuestros hijos crezcan sabiendo lo que a Dios le agrada y cómo
son las cosas correctas, hermanos. Así es. Es Y importante. es que eso trae tantas consecuencias, el hecho de hacer las cosas como a mí me parece, como yo creo, y no son así. Si nos vamos al inicio, nos vamos a pensar un poco, ¿qué fue lo que Dios dijo en Génesis? Dijo de una forma bien clara. Amén. Después el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ey, ¿quién lo dijo que no era bueno que estuviera solo el hombre? Dios. Dios. No fue el hombre, no fue invención del hombre. No es el hombre que dijo, no, me voy a buscar a alguien. No. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué sucedió? Entonces Dios vino, hizo que cayera un sueño profundo sobre Adán, que ya lo hemos leído antes, ahí está en Génesis, usted lo puede leer en Génesis 2. Y mientras eso sucedía, Dios sacó una costilla de Adán y de ahí hizo la mujer. Entonces, cuando hace la mujer y Adán se despierta, dice, hey, esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Y él se emocionó porque era su esposa, su ayuda idónea. Y entonces, cuando él ve esto, también lo podemos ver nosotros. Así La es. persona, quienes tenemos al lado. Yo he pasado por situaciones difíciles en mi vida, donde doy gracias a Dios por la esposa que me ha dado. Amén. Y es la esposa que viene de parte de Dios. Yo lo puedo decir con toda convicción y mi esposa seguramente si me escucha puede dar fe de esto. Ustedes le pueden preguntar, quienes tienen la oportunidad de conocerla, que realmente para mí ella es un regalo de parte de Dios. Y ojalá todos los que nos escuchan y quienes están por acá puedan tener esa convicción. La esposa que Dios nos da es una y es para toda la vida y es un regalo de parte de Dios. Lo dice. Y qué interesante es saber que ella, siendo creyente también, es hija de Dios. Y cuán importante es que nuestros hijos aprendan a buscar personas con los mismos principios, con valores. Nuestros hijos no van a aprender de lo que les digamos, sí pueden aprender un poco, pero en realidad van a aprender más de lo que ven. ¿Qué es Así lo es. que ellos están viendo? Entonces, apeguémonos a ese diseño que Dios tiene para que nuestras familias se vayan fortaleciendo poco a poco y vamos a ver la mano de Dios trabajar. No, que no vamos a tener dificultades, no estoy hablando de un cuento de hadas o de maravillas y No. cosas que no hay problema, pero cuán diferente es cuando tenemos a Dios de nuestro lado y guiándonos. centro. Cuando dice su palabra, cordón de 3 dobleces, no se rompe fácilmente. Ahora, no se trata de, no, como la sociedad lo dice ahora, vamos a vivir un tiempo a ver si funciona. No se trata de vivir un tiempo a ver si funciona. Debe de funcionar si Dios lo está guiando. Si no lo está guiando Dios, por más que traten de hacerlo, no va a funcionar. No va a funcionar porque no es el diseño de Dios. Así es. O sea, y es hombre y mujer, Así que es es. el diseño que Dios está dando. Lamentablemente esta sociedad tiende a torcer ese montón de cosas, Cambiar y de género. cambiar de género y otro montón de cosas más que no está bajo el diseño de Dios. Luego viene un montón de situaciones donde las personas no saben ni para dónde van ni qué es lo que quieren, porque están equivocando el diseño que Dios nos ha dado. Por eso cuando el hermano leía hace poquito acá, dice, si el Señor no construye la casa, Amén. Amén. en vano Trabaja el hombre. trabaja el hombre. Así es. Si el Señor no protege la ciudad, en vano los guardias la van a vigilar. Amén. Si el Señor no edifica el hogar, si el Señor no es la base del hogar, por más que sea un profesional exitoso o que tenga mucho dinero, no sirve de nada. Así es. Si el Señor no es la base de todo esto. Así es, mis hermanos, tocando el punto donde dice también de los hijos, ¿verdad? Que cómo es tan importante uno enseñarles en los fundamentos para que ellos sean buenos hijos y sean buenos esposos, ¿verdad? Y cómo se ve cuando un padre fue bueno por sus frutos. Y lo voy a leer que está en Mateo 7, del 17 al 20, dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Es lo que Amén. Dios dice. O sea, y a veces nosotros como cristianos, Lolo se ve cuando... Yo me recuerdo unos jovencitos que están en otra iglesia que los miré desde niños. Ellos, Lolo se nota la diferencia de un muchachito de la misma edad del mundo a uno de ellos. Claro. Y luego es donde yo me enfoco en la mamá de ellos, que fue madre soltera, pero los crió en el evangelio. Y ellos saben lo que es bueno y lo que es malo. Todos sabemos lo que es bueno y lo que es Claro, malo, claro. pero a veces preferimos irnos por el malo. Pero por eso dice aquí en la palabra, por sus frutos los reconoceré. Por eso es tan importante de nosotros como padres darles buenos ejemplos a sus hijos. De acuerdo. Amén. De acuerdo. Y es que todos, de una u otra manera, tenemos un rol. Pensando en ese pasaje que leí hace poco el hermano que está en Efesios,
cuando esté en Efesios 5, cuando dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ahora, ¿qué significa esto? De acuerdo a las esposas, dice, sométase cada uno a su marido como al Señor. En este caso, a las esposas. Eso significa para las esposas. Bueno, yo creo que algunas esposas me van a escuchar, no, pero es que, ¿te vieras cómo es ese hombre? ¿Cómo me trata? Pero si ese hombre se sujeta a Dios, si ese hombre está buscando agradar a Dios, yo estoy seguro que no va a haber esposa que se resista. Ahora, esa es la parte que le toca a las esposas. Ahora, ¿qué le toca al esposo? ¿Qué significa? Dice, aquí es interesante, para los maridos significa, esa parte donde dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Eso significa para los maridos que ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó la iglesia. ¿Y cómo amó a la iglesia a Cristo? ¿Cómo la amó, hermano? ¿Qué fue lo que hizo realmente el Señor? Se entregó a sí mismo, se entregó siendo Dios, se hizo a un lado, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer como esposos. A veces queremos algo y de repente, no, mira, es que tengo un partido allá con los amigos y yo quiero jugar, pero la esposa tiene la necesidad de que se le ayude en la casa y me olvido de la necesidad que ella tiene por ir a atender mis necesidades y pasar mi tiempo allá con amigos. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué me dice Dios? Que debo de negarme como Cristo, que Él entregó su vida a fin de hacerla santa, limpiarla mediante la purificación de la palabra. ¿Y qué significa la purificación de la palabra? Por medio de la palabra, dice, se quita el pecado. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Guardando su palabra. Y es interesante cuando pensamos en esa figura de guardar su palabra. Si lo vemos, antes, en tiempo antiguo, cuando se escribió la palabra de Dios, no existía un GPS, un teléfono o una brújula que de repente guiaba a los barcos en determinada dirección. Ahora, ¿qué hacían en este caso las personas que estaban en alta mar? Guardaban las estrellas. Es más o menos el mismo significado. Guardar la palabra de Dios es que la palabra de Dios sea nuestra guía, sea el comportamiento, lo que estamos mencionando acá, que sea realmente el estilo y lo que dicta realmente los principios y las reglas en la casa. Si la palabra de Dios no dicta los principios en la casa, en vano se pueden hacer muchas cosas porque, ¿qué sucede? Me voy a equivocar. Si estoy considerando mi propia opinión, pues suena feo, suena duro esto, me vuelvo necio. Sí. Pero en realidad debo de considerar lo que Dios está diciendo. Cuando nos dice aquí que nos sujetemos unos a otros, es por reverencia a Cristo. Y eso significa para cada uno de nosotros responsabilidades. También está ligado al tema de los hijos, como le iba a comentar el hermano ahorita. Perdón que me adelanto un poquitito. Nada más quiero mencionar esto. ¿Qué dice acerca de los hijos? Para que no nos olvidemos, porque estamos hablando de la familia. Y es, hijos, dice, obedezcan a sus padres. Porque esto agrada al Señor. Esto es bueno delante de los ojos de Dios. Ustedes lo pueden leer ahí en Efesios 6. Dice, pues esto es lo que es correcto. Amén. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, hay mandatos. También muchos papás a veces, yo me incluyo ahí, pero ponemos demasiada presión sobre nuestros hijos. Los exasperamos. Amén. No los exasperemos. Tratémoslos con amor. Amén. Busquemos que en lugar de ser de desánimo, seamos de ánimo a sus vidas. Amén. Para que ellos florezcan. No es como, ya vas vos otra vez haciendo esto. Te dije. Y de mala forma, con groserías. No se trata. Tratémoslos con amor. Dios no nos trata de esa forma a nosotros. Nos trata realmente con mucho amor, a pesar de que nos equivocamos más de lo que queremos. Pero Dios quiere que realmente tratemos a los demás como Él nos trata a cada uno de nosotros. ¿Y cómo nos trata? Bueno, ya lo vimos. Entregó a su Hijo por amor a nosotros. Amén. Para perdonar todas nuestras faltas y limpiarnos de toda maldad. Exactamente. Amén, hermanos. Un poco más también, hermanos, cuando nos ponemos a pensar en nuestras familias, todos queremos lo mejor para nuestra familia, para nuestra esposas también para los esposos, ¿verdad? Pero algo también importante, como decíamos, el ejemplo que le damos a nuestros hijos es importante porque queremos ver el día de mañana que ellos estén en los caminos del Señor, que ellos caminen en la voluntad del Señor y que también ellos quieran ser como papá y como mamá, para que ellos también honren al Señor. Y algo en lo cual nos dice en Proverbios 23, 24 y 25, dice, mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él. ¿A qué se refiere? Que el padre, ¿verdad? Se va a alegrar cuando el hijo al que está criando, al que está educando, instruyendo, sea un hijo sabio, un hijo que está recibiendo el consejo de la palabra de Dios, y dice que mucho se gozará con él. Y luego dice, alégrense tu padre y tu madre y
gócese la que te dio a luz. Eso se refiere a los hijos. Nosotros somos hijos y también tenemos padres que nosotros podemos estar hoy en algún lugar en lo cual tal vez ellos estén viendo el resultado del trabajo de la familia, el esfuerzo del padre, de la madre, los sacrificios de las noches, de todo el trabajo que se hacía. Y saber que hoy usted y yo, si ellos hicieron el trabajo que hoy pudieran ver, muchos de ellos tal vez ya no lo puedan ver, pero hoy se gozarían viendo el fruto del trabajo, de la obra del Señor, y el ministerio, el cual Dios ha diseñado, la familia, se da a conocer en el hijo y en la hija cuando crecen en la voluntad del Señor. Y por eso dice que mucho se alegrará el Padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él. Por eso es importante que hoy, hermanos, aunque muchas veces es muy difícil, es trabajoso, tal vez algún sacrificio que esté haciendo en este momento, que no tiremos la toalla, que si ya ofendimos, pidamos perdón. Si ya nos ofendieron y aún no nos piden perdón, ser humildes y tener nosotros la prudencia, como dice la palabra del Señor, para arreglar la situación. No hacer el problema más grande de cosas que muchas veces, aún sin sentido, aún cuando ya tal vez te lastimaron o tú lastimaste, por esa herida, esa ofensa, cegamos nuestra vista y todo lo bueno que el Señor nos ha dado, todo lo bueno que hemos recibido a través de nuestra esposa del esposo, dejamos todo a un lado y ahora en ese momento muchas veces nos enfocamos en la ofensa, nos enfocamos en el dolor que nos causaron y nos olvidamos de todas las bendiciones que tenemos, sabiendo que Dios nos ha dado una muy buena esposa, nos ha dado muchos hijos. Yo puedo testificar, me ha dado mis 3 hermosos hijos, a mi nena, a mi bebé. Y Dios ha sido muy bueno. Ahí mismo en el Salmo 127, hermanos, ya para concluir el programa, una gran bendición que es en la familia, en el hogar, los hijos. Ahí habla en el verso 3 y dice así: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Hermanos, qué bendición poder tener a nuestros hijos, pero sobre todas las cosas también la gran responsabilidad que cargamos, porque ellos están mirando a nosotros. Ellos están mirando cómo tratamos a nuestras esposas, aún cómo los guiamos, cómo los instruimos a ellos. Que el Señor nos ayude, nos dé la sabiduría, la fortaleza, la firmeza y la decisión de hacerlo todo primero para honrar al Señor y por el fruto de nuestro trabajo, que son nuestros hijos, verlos algún día crecer en los caminos del Señor, verlos crecer, Dios cumpliendo su propósito en ellos. Y yo creo con certeza y seguridad que el propósito de Dios es que ellos puedan ser usados para llevar el mensaje a aquellos que no lo conocen. En el día de hoy, en estos tiempos, hermanos, la sociedad está teniendo valores que no están cerca de la voluntad del Señor, queriendo cambiar cómo se sienten y querer tener otro género, ser hombre o ser mujer, cosas en las cuales nosotros como padres el día de hoy, hermanos, nos tenemos que parar firmes y con la palabra del Señor enseñarle a nuestros hijos el diseño que Dios ha hecho. Como Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, sino que le haré ayuda idónea, y ahí es donde creó a la mujer, hermanos. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude para que nosotros nos paremos firmes y arreglar cualquier problema, cualquier dificultad. Pidamos perdón, seamos humildes para perdonar si también te piden perdón, y no hagamos, ¿verdad?, de una situación que hubo un malentendido, alguna ofensa o algo que se hizo aún sin pensar, algo que se habló sin pensar, sin reaccionar, pedirle al Señor, porque no es fácil, como decía mi hermano Sioni, cuando un papel lo arrugas, que lo vuelvas a desdoblar y que no tenga arrugas, que no tenga marcas, que no tenga huellas del daño que se le hizo. Y por eso, hermanos, hoy es importante que reaccionemos y no dejemos para mañana que arruguemos más esa hoja, que le hagamos más daños y al último queramos quitarle manchas que tal vez sea difícil de quitar, hermanos. Hermanos, aquí rapidito, hermanos, les voy a dar los invito a todos por cosas que yo he pasado. Nosotros como cultura mexicana o latinos, nosotros pensamos que nosotros estamos casados nada más en el hogar y solteros en el mundo. No, cuidado, hermanos, cuidado con lo que hacemos, porque aquí está en Primera de Pedro 12, dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces tengamos mucho cuidado como pareja, mujeres y hombres, que no se nos olvida que cuando están casados tienen un pacto con Dios. Y como dice Dios,
que lo que Dios une, que el hombre no lo separa. Tengamos mucho cuidado con lo que hacemos, como dijimos aquí anteriormente en unos versículos, que la mujer también dé ejemplo de cómo otras mujeres tienen que ver en ella. Tengamos mucho cuidado, hermanos, a no andar haciendo otras cosas que no debemos, porque Dios está sobre nosotros. Amén. Los quiero mucho, hermanos, que Dios me los bendiga. Esperemos que esto haya sido de bendición. Les voy a dar un tiempo a mi hermano Sioni para que se despida. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Antes de despedirme y así rapidito, recordarles, hermanos, no abandonen el diseño que Dios tiene para cada uno de ustedes y sus familias. No abandonen y no hagan oídos sordos, como me decían de chiquito a mí, aquello que Dios está poniendo en ustedes. Mi papá, mi mamá me corregían y a veces escuchaba y aparentaba escuchar, pero no escuchaba. Ahora, no seamos así. Escuchemos aquello que Dios tiene. Recuerden, el no escuchar y no poner en práctica los principios genera desintegración familiar, genera dolor, violencia, rebeldía en los hijos. Yo creo que ninguno quiere eso. No. El mundo promueve este tipo de cosas. Promueve que cada quien haga lo que quiera con su vida y que es libre. La verdad es que en Cristo es que tenemos libertad. Y esa libertad nos da realmente un gozo eterno, no una felicidad temporal como el mundo suele ofrecer. Entonces, no olvidemos, la familia es el diseño de Dios. No dejemos que el entorno, las circunstancias que nos alejen y nos llenen de ideas que están alejadas de la verdad de la palabra de Dios, Amén. alejadas del diseño de Dios, alejadas del diseño que Dios hizo para la familia. Espero haya sido de bendición como lo fue para cada uno de nosotros. Amén. Y que los principios que Dios haya puesto en cada uno de ustedes y en nosotros, pues permanezcan ahí, no seamos oidores olvidadizos. El Señor les bendiga y les tenga con bien. Un abrazo Amén. para todos mis hermanos. Que Dios Amén. los bendiga. Dejamos a nuestro hermano Luis ahí en los controles, así que nos despedimos en esta hora y que el Señor les bendiga. Así que también los esperamos en nuestra iglesia domingo a domingo, 5:30 de la tarde. En este momento estamos despidiéndonos. Que Dios les bendiga. Pues muchas gracias, hermano, por ser de gran bendición. Para todos los oyentes que nos escucharon en esta tarde, les recordamos que hoy a las 5:30 de la tarde comenzamos con el servicio en vivo de la Iglesia Bautista El Calvario. Nos despedimos deseándole que pase una feliz tarde, que el Señor le bendiga. La oscuridad en tu vida está, su color no cambiará. Un alma se ha perdido ya, hay tristeza y llanto familiar. Qué tristeza me da al pensar que esas almas también se perderán. Mi deber es poder anunciar a Jesús y esas almas salvar. No hay victoria después de la muerte, si has muerto no siendo creyente. Hay victoria si crees en su muerte, por la cual Él pudo salvarte en una cruz. Un día en su presencia estarás y cuentas a Él rendirás. Dime pues que tú le dirás si nunca le quisiste aceptar. Con Él excusarte no podrás, al infierno irás a parar. No hay victoria después de la muerte, si has muerto no siendo creyente. Hay victoria si crees en su muerte, por
en su muerte.